El día de hoy vamos a hablar sobre ML.NET. Yo voy a comenzar con una introducción, porque primero necesitamos saber qué es el Machine Learning. Vemos que el Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Una habilidad indispensable para hacer sistemas capaces de identificar patrones entre los datos para hacer predicciones. Vemos que esta tecnología está presente en un sinfín de aplicaciones como las recomendaciones de Netflix o Spotify, las respuestas inteligentes de Gmail o cuando habla Siri y Alexa. En definitiva, vemos que el Machine Learning es un maestro del reconocimiento de patrones y es capaz de convertir una muestra de datos en un programa informático capaz de extender indiferencias de nuevos conjuntos de datos para los que no ha sido entrenado previamente. Vemos que existen tres tipos de Machine Learning. Primero que comenzamos con el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es esto? Se produce cuando una máquina aprende por medio de prueba y error hasta alcanzar la mejor manera de completar una tarea dada. Después tenemos el aprendizaje supervisado. Se produce cuando se entrena a las máquinas con datos etiquetados. Y por último, el aprendizaje no supervisado. Vemos que aquí las máquinas no identifican patrones en bases de datos etiquetadas, sino buscan similitudes. En este caso, los algoritmos no están programados para detectar un tipo específico de datos, como ocurriría con las imágenes de perros, sino que buscan ejemplos que se parezcan y puedan agrupar. ML.NET es una herramienta que sirve para crear aplicaciones personalizadas, tomando en cuenta que debe estar enfocado a .NET. ML.NET también permite reutilizar todos los códigos, conocimientos y diversas habilidades con el desarrollador de .NET, que forma parte de un aprendizaje automático en el desarrollo de aplicaciones web, móviles, de escritorio, juegos y de diversos programas que se ha desarrollado. Es conocido también como una plataforma de desarrollo en los sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. Forma parte de un código abierto, gratuita, y sirve para construir todo tipo de aplicaciones. A su vez también permite utilizar varios lenguajes, editores y diversas bibliotecas, donde consiste en tres principales lenguajes de programación en ML.NET. El primero es C#. C# es un lenguaje de programación simple, moderno, donde está basado en la orientación a objetos y es una plataforma muy segura. F# es un lenguaje de programación funcional de multiplataformas que tiene un código abierto para .NET y además tiene la posibilidad de incluir una programación avanzada y orientada a objetos y de manera imperativa. Por último tenemos el Visual Basic, donde es un lenguaje muy accesible con una sintaxis sencilla para construir diversas aplicaciones seguras de cualquier tipo y orientado a objetos. Este tipo de lenguajes mencionados anteriormente logran ejecutarse de forma nativa en cualquier sistema operativo compatible, gracias a que son implementadas e integradas en la plataforma de .NET Core, de .NET Framework y Xamarin. En .NET Core se implementa en multiplataformas para sitios web, servidores y aplicaciones de consola. En .NET Framework es compatible para aplicaciones de escritorio, sitios web y muchos más que están relacionados al sistema de Windows de Microsoft. Y finalmente Xamarin, que es una implementación relacionada al .NET que se ejecuta en aplicaciones principales de sistemas operativos móviles. Esta plataforma ML.NET también es conocido como Machine Learning,
que representa un código abierto y se ejecuta en Windows, Linux y MacOS mediante los lenguajes mencionados anteriormente. Tiene un modelo de aprendizaje automático y especifica varios pasos necesarios para transformar los datos en esta plataforma. También tiene la facilidad de especificar el algoritmo creado, tomando en cuenta que esté relacionado a la plataforma de TensorFlow. A medida que ha pasado el tiempo, se ha logrado llegar a un beneficio de ml.net. Bajo ese beneficio existe un concepto donde se crea diversos modelos de aprendizaje en forma automática. También sobresalen las plataformas de desarrollo de Machine Learning con un código abierto, la empresa de Microsoft, utilizando el ml.net. Se considera también como una capacidad muy flexible. Existe de 64 bits las versiones actuales y otra versión de 32 bits que es únicamente para Windows y otros sistemas que son compatibles para esa cantidad. Y la integración de todo este desarrollo es utilizada por la comunidad de software libre en un código abierto. Gracias por su atención. Bueno, para empezar con un nuevo modelo de Machine Learning, vamos a utilizar datos de la página Kaggle. Kaggle es una plataforma que justamente nos va a ayudar pues con este tipo de problemas en el que tenemos varios datos científicos y de ingenieros en los que nosotros podemos pues personalizar nuestro aprendizaje por máquina, como es lo que vamos a hacer ahorita. Para este caso he escogido como ejemplo un archivo de precios de casa en California. Entonces nosotros podemos aquí ver pues las tablas que tienen, los datos de la misma, y pues lo que queremos buscar aquí es trabajar con la media del valor de la casa y a partir de esto sacar una estadística mediana, un valor de 0 a 1. Entonces, pues exportaríamos este CSV a lo que sería nuestro proyecto, entonces nos lo vamos a descargar y, y pues bueno, ahora le ponemos en el proyecto. Entonces pues tengo aquí el CSV, entonces lo que hacemos es arrastrarle hasta lo que es nuestro proyecto y pues el archivo se ha añadido. Importante también, vamos a editarle las propiedades y vamos a ponerle aquí que el archivo siempre se copie si es posterior, entonces para que nuestro archivo tenga un respaldo. Y bueno, como se había dicho, el ml.net es un paquete aparte, lo podemos encontrar en Nugget. Entonces vamos ahora mismo a agregar esa referencia aquí en dependencias. Vamos a administrar los paquetes de Nugget y vamos a buscar pues lo que sería el paquete. Le vamos a encontrar con el nombre de Microsoft ML Machine Learning. Entonces vamos acá y le ponemos en buscar y tenemos el Microsoft Machine Learning y pues vamos a instalar la última versión, en este caso sería la 1.5.5. entonces vamos a dar a descargar y vamos a esperar un momento a que esto se termine. En este caso que nos pide la licencia, pues simplemente le damos a aceptar y pues ahora, como podemos ver, está ya instalado el ML. Entonces si nos vamos acá nos va a salir como instalado y le podemos cerrar esto. De igual manera, si vemos en las dependencias, ahora ya tenemos el ML pues en los paquetes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, primero vamos a usar este ML. Entonces vamos a poner el Microsoft.ml y bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el Machine Learning. Para empezar, primero vamos a darle un contexto al problema. Entonces vamos a usar, voy a poner una variable de nombre contexto y le vamos a usar pues lo que sería el ml.context. Vamos a usar uso de esta herramienta que nos va a dar el contexto desde ml. Y bueno, hecho eso, pues ahora haríamos lo que sería los datos. Entonces vamos a hacer una variable que se llame data y pues aquí haríamos uso del contexto y también haríamos uso del archivo que habíamos importado antes, que es el hosting, que es como teníamos el nombre del archivo. Y entonces pues
Eh, si podemos ver nosotros del archivo, lo que tenemos eh, son un total de 10 columnas, cada una con números, a excepción de la última, que sería de tipo string. Entonces, para nosotros poder cargar este dato, también vamos a hacer una clase que nos va a ayudar justamente con esto. Entonces, vamos a hacer uso del context. Le vamos a decir que vayamos a la data. Y a esta data le vamos a cargar desde un archivo de texto, tal como dice aquí. Entonces, aquí le vamos a dar el nombre a la clase que nos va a ayudar. En este caso, por ejemplo, voy a poner housing case, por ejemplo. Y aquí dentro, pues como parámetro, tendríamos que enviarle lo que sería el nombre del archivo. Entonces le pondríamos el directorio. Sabemos que el archivo se llama housing y es un CSV. Pues, y también le vamos a decir que esto tiene una cabecera, porque como podemos ver en el archivo, si lo volvemos a abrir, eh, tiene una cabecera aquí de los datos. Entonces es lo que le vamos a decir al código. Entonces le vamos a decir que tiene una cabecera. Y pues también, importante, también le daríamos pues por qué está separado. Entonces le tendríamos que decir esto con el código. Entonces esto lo haríamos con el separator char y le pondríamos entre apóstrofes. Si notamos, tenemos todo separado por comas. Entonces eso es lo que le decimos, que tenemos todo separado por comas. Y listo. Entonces lo que haríamos es vamos a generar la clase. Y bueno, pues aquí tenemos la clase CodeSyncCase. Esta clase lo que nos va a ayudar es a leer pues todos los datos del archivo que le vamos a mandar aquí. Entonces también tendríamos que hacer uso del Microsoft.ml.data, que nos va a ayudar pues justamente con esto. Y pues para no hacer largo esta explicación, simplemente voy a coger y copiar y pegar lo que teníamos ya predefinido, lo que serían las propiedades. Eh, Cada una de las propiedades corresponde a una columna del archivo. Como podemos ver, de hecho tienen los mismos nombres. Y hemos definido a la columna con la que vamos a trabajar, que es la del valor medio de la casa, con el nombre label. Entonces esto nos va a ayudar pues a identificar esta columna para poder trabajar con ella. Y como habíamos visto también, la columna de la proximidad al océano era de tipo string. Entonces es lo que le hemos definido aquí, que sería un string y el resto sería flotante. Y bueno, continuando entonces acá, ahora que ya tenemos la clase hecha, entonces, y recapitulando, entonces ya tenemos el contexto, ya tenemos los datos. Entonces vamos a separar estos datos eh, para poder hacer pues las predicciones. Entonces vamos a hacer una variable para la separación y le vamos a decir que es igual. Entonces al contexto, vamos a hacer el contexto, los datos del contexto. Y aquí vamos a hacer uso del train de split. Entonces vamos a usar lo que habíamos visto antes, lo que habíamos usado antes de data. Y también el test fraction. Vamos a usar el 20%, por ejemplo, 0.2. Lo que estamos haciendo aquí pues es definir dos partes de los datos. Es decir, tenemos los datos globales y tenemos los datos que nos van a servir como una fracción para el testeo. Y hemos usado un 20% pues para hacer dichos datos. Entonces aquí, teniendo ya separados los datos con los que vamos a hacer nuestra evaluación, vamos a empezar a añadir pues algunas características a estos mismos datos. Entonces vamos a crear la variable que se llame características, y en las características pues vamos a hacer uso de la separación que habíamos hecho antes, porque justamente lo que queríamos hacer en esos datos, split. Entonces vamos a usar uso del trainset.schema, vamos a hacer un esquema. Y importante, aquí tendríamos que hacer uso de un select, porque no todas las columnas, como vimos antes, son de valor numérico. Entonces aquí defino una variable que se llame call y le vamos a decir de nombre callName. Entonces seleccionamos ahí el nombre, seleccionamos ahí las columnas y vamos a decirle en dónde. Entonces ponemos un where, entonces hacemos uso del callName. Entonces le voy a decir que callName sea diferente. Lo que no queremos usar sería el label, porque son los datos que nosotros queremos concatenar. Tampoco querríamos usar
lo que sería, volviendo al archivo Ocean Proximity, porque Ocean Proximity, como vemos, es de tipo string, entonces esos datos no los querríamos utilizar. Entonces también ponemos la proximidad del océano. Y finalmente esto le transformaríamos a un array. Y listo, entonces ya tendríamos hechas las características de los datos. Entonces, hecho esto, vamos a hacer pues lo que sería el canal de los datos. Entonces vamos a hacer una variable. Entonces aquí vamos a usar uso del contexto. Pues la columna que era texto, o sea, le decimos aquí que es un texto que se llamaba Ocean Proximity. Entonces aquí ya tenemos la columna de texto y vamos a seguir añadiendo canales. Entonces vamos a hacer un append. Aquí igual vamos a usar nuevamente el context punto transform. Vamos a empezar aquí ya a concatenar los datos. Entonces a esta concatenación le vamos a llamar features, por ejemplo, características, y le vamos a enviar lo que habíamos puesto anteriormente en features. Vamos a hacer otra concatenación también. Entonces sería de la misma manera, haríamos uso del contexto. Igual vamos a concatenar los datos nuevamente. Necesitaremos de estas mismas características para unas nuevas características del tipo texto, que sería de la proximidad. Y por último, lo que sería pues nuestro algoritmo para empezar a trabajar. Entonces el algoritmo que vamos a usar esta vez sería el algoritmo de Poisson. No hace falta conocer totalmente estos tipos de algoritmos para poder trabajar con ellos. Entonces vamos a usar igual el contexto punto trainer, contexto punto regression punto trainers punto lbfg progression. Entonces aquí ya nos da el algoritmo de Poisson. Y entonces nosotros ya tendríamos aquí definido lo que sería el canal para nuestros datos. Entonces ahora vamos a lo que sería modelar nuestros datos. Entonces vamos a hacer una variable que se llama modelo. Y vamos a usar la característica fit. Entonces esto nos va a ayudar a transformar, a modelar nuestros datos. Y vamos a mandarle la separación que habíamos hecho antes, el 20% de datos que estamos usando. Entonces hacemos uso de esa variable split. Y hacemos uso de la característica trainset. Bueno, ahora tenemos ya el modelado de los datos. Entonces sería pues hacer lo que es las predicciones. Ya tenemos el modelo, entonces ahora vamos a hacer las predicciones. Entonces vamos a hacer las predicciones. Entonces para eso vamos a usar uso del modelado de nuestros datos que habíamos hecho antes. Del modelado de los datos que habíamos hecho antes. Vamos a hacer uso del transform, porque aquí vamos a hacer el test. Y por último vamos a sacar lo que serían las medidas. Entonces vamos a poner una variable para las medidas. Entonces aquí vamos a sacar pues ya el resultado final. Entonces le vamos a decir que aquí sería igual al contexto, igual haríamos uso del contexto. Y vamos aquí a empezar a evaluar ya lo que sacamos anteriormente, que serían las predicciones. Y pues aquí tendríamos ya la medida. Podemos ver esa medida. Entonces vamos a mostrar esa medida simplemente como ejemplo. Entonces vamos a poner aquí un valor. Y entonces vamos a usar el metrics. Importante el valor, este valor que vamos a usar. Vamos a mostrarlo expresado al cuadrado. Entonces vamos a poner punto rs square. Si nos fijamos, esto lo que nos devuelve pues es un coeficiente de determinación, que es justamente lo que queríamos conseguir. Y pues ahí tendríamos ya nuestra estadística. Entonces vamos a ejecutar para ver cómo nos va con esto. Entonces vemos aquí pues
el resultado en escala de 0 a 1. Entonces esta sería la estadística que buscamos, es la predicción pues del precio de casas en valor de 0 a 1. Entonces aquí demostramos nosotros ya la validez de este algoritmo. Y adicional a esto también vamos a ver cómo realizar esquemas a partir de lo mismo. Siempre, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener instalado pues la herramienta para poder ver estos esquemas. Entonces dicha herramienta es esta, que se ve aquí, ml.net Model Builder. Y como vemos está instalada. En caso de que no esté instalada esta, pues simplemente nos iríamos acá en línea y buscaríamos pues, la misma ml.net y la instalaríamos. Y después de reiniciar el Visual Studio nos funcionaría. Entonces, para nosotros poder añadir, nos iríamos a lo que es aquí el proyecto. Entonces ya nosotros al haber instalado el paquete Nugget del Machine Learning, automáticamente tendríamos ya pues lo que es los modelados. Entonces si ponemos aquí en añadir, vemos que aquí ya tenemos el apartado Machine Learning. Entonces vamos a seleccionar el Machine Learning. Y pues aquí vemos pues todo lo que podríamos hacer con lo mismo. Clasificación de texto, predicción de valores, entre otras cosas. Y de igual manera tendremos pues muchos escenarios con los cuales trabajar. Entonces pues la manera en la que iríamos seleccionando es por ejemplo una predicción de valores. Entonces vamos a seleccionar lo que sería la predicción de valores. Y entonces vamos a ir pasando pues siguiendo pues con el entorno local. Y luego aquí seguiríamos añadiendo lo que serían los datos. Podríamos escoger, por ejemplo, vamos a añadir el mismo CSV que estuvimos usando. Entonces el CSV estaba aquí, que tenía el nombre Housing. Y pues como vemos aquí se nos ha cargado lo que es el CSV. Y vamos a seleccionar pues lo que nos dice aquí, según la etiqueta. Vamos a seleccionar según la media de casa que habíamos visto. Entonces vamos a seguir. Entonces en el siguiente paso, como nos dice, pues vamos a entrenar nuestra base de datos. Y nos dice el tiempo de entrenamiento, vamos a dejarlo en 10 segundos por ejemplo y vamos a seguir continuando. Entonces aquí nos va a hacer lo que sería ya la evaluación. Entonces como vemos, aquí ya tuvimos pues listo lo que es el entrenamiento. Entonces vamos a empezar a evaluar los datos. Entonces vamos a predecir lo que sería de nuevo lo que vimos anteriormente. Y como vemos nos ha sacado ya lo que sería la mediana de la casa. El precio mediano, 409.000. Entonces esa sería pues la predicción que nos da nuestro programa. Y de igual manera podemos acceder a lo que sería el código. Y pues esto sería todo lo que concierne a Machine Learning en .NET. Importante también recalcar que ciertas versiones actuales del .NET no vienen siendo compatibles con lo que es esta extensión de Nugget, por lo que habría que usar a partir de la 4.6 para abajo, 4.6.1 para ser precisos, y pues nos funcionará de manera satisfactoria. Y pues esto sería todo, muchas gracias.